El tema es, hermanos, expediente no ético, y es el juicio de la humanidad. Antes de poder empezar y leer el texto, mire, cada tercer domingo del mes tenemos ayuno congregacional y se me pasó, pero creo que no se le ha pasado a usted, hermano. Cada tercer domingo tenemos ayuno congregacional. Estos son de los antiguos. Así que cuando usted esté dispuesto, aquí va a haber una familia para guerrear juntos, hermano. Amén. También los jueves tenemos lo que es la doctrina básica. Y a las 8 p.m. la pasamos de miércoles a jueves. También queremos orar por nuestra hermana Silvia. Nuestra hermana nos llamó, no pudo estar. Ella tomó la decisión de ser presentada. Entonces le dijimos, ¿quiere unirse a la doctrina básica? Nos dijo que sí. Entonces vamos a presentarla. Y me dijo, está bien. Y pues me dijo que la disculpara, que se enfermó. Así que lo vamos a hacer para el otro domingo, ¿verdad? Vamos a orar por nuestra hermana y otros hermanos que no están tan bien. Así como, mire, véase como que usted va a orar por usted mismo ahí, que cuando que usted no esté. Que esa oración sea una oración eficaz, hermano. Amén. Amén. Vamos a orar, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que tu mano poderosa, Señor, de sanidad esté sobre la vida de nuestra hermana Silvia, Señor. Amén. Y sobre la vida de aquellos hermanos que no pudieron estar y no están el día de hoy. Tú sabes, Señor, los problemas, tú sabes las circunstancias, tú sabes las pruebas que están pasando. Fácil es al hombre acusar y poner el dedo señalador, pero solo tú sabes, Señor. Y tú que sabes no condenas, sino que das la mano para ayudar, Señor, y levantar al caído. Padre, ayúdanos a que si nosotros nos consideramos maduros en la fe, podamos hacer lo que tú hiciste, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No hagas que nuestro corazón se endurezca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Mire, hermano, vamos a decir por qué le puse el tema expediente no ético más adelante. Y no quiero ser muy técnico en muchas cosas, muchos términos, pero va a ser necesario. Amén. En esa portada aparecen dos hombres allí viendo lo que es una visión, y es el trono de Dios. Todo esto que le estoy diciendo es el tema y está ahí, y lo vamos a desglosar poco a poco. En muchas cosas no nos vamos a meter porque conlleva mucho, hermano. Y son dos hombres viendo una visión, lo que es representación de Enoc y Noé, y son salvados a los Enoc y Noé. Así que vamos a tocar cómo fue salvado Noé y Enoc, dos distintos tipos de salvados, que es un conjunto de salvos los dos, ¿verdad? Pero son distintos tipos. Miramos que Noé fue salvado en el arca, pero también Enoc fue salvado no mediante el arca, sino mediante otra operación. Y fue, hermanos, levantado. Desapareció, dice. Amén. Lo anduvieron buscando, hermano. Y miramos que también aparece allí una balanza y un martillo de esos de juez allí. Y eso simboliza de que ese fue un juicio a esa generación de Noé. Pero dentro de esa generación de Noé también vivió Enoc. Aunque muchos años antes había desaparecido, todo lo que aconteció Noé y de la era de Enoc lo vivió Enoc. Todo. Entonces, es un solo archivo. Cuando se va a hablar acerca de Noé, seguramente las cosas que pasó Noé las vivió también Enoc, pero en un mayor grado las vivió Noé, porque la corrupción del ser humano cada vez va en aumento. Miramos que arriba de ese templo, hermanos, ese lugar es un lugar celestial. Y es como la sala de un juez.
Lo vamos a ver en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, que era la enseñanza que íbamos a seguir. Vamos a ver un poquito de eso. Apocalipsis 5 es el tribunal de un juicio. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 es el tribunal de un juicio. Amén. Y Apocalipsis 6 ya es quien entra en ese juicio y agarra esos rollos de esos sellos que están ahí arribita. Pero esto es todo, hermano, lo que vamos a lograr estar viendo poco a poco. El texto clave que vamos a utilizar es Mateo 24, 37. Lo puedan buscar. Mateo 24, 37. Expediente noético es el tema, hermanos. Expediente noético. Esa es la clave donde nos vamos a ir a agarrar de esa palabra. Expediente noético. Ya los que saben de los términos, pues ya más o menos se dan idea de lo que es un expediente, ¿verdad? Mi hermano que estuvo ahí en el servicio militar sabe también cuando ponían un expediente, ¿verdad? Los que se portaban mal, ¿verdad? Entonces dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, dice, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Aquí habla respecto a un juicio. Respecto a un juicio que hubo. Y Dios ya había señalado a Noé como el Señor. Aquel que Dios le había dado la potestad para poder llevar y construir un arca y predicarles la palabra de salvación. Este mismo juicio se va a llevar a cabo ahora, pero ya no mediante agua, sino mediante fuego. Y el Señor trae esta palabra diciéndole que así será la venida del Hijo del Hombre, que así será la venida del Señor, como en los días de Noé. Y en los días de Noé miramos que también estuvo Enoc. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, permítenos, Señor, tener una mente lúcida. Permítenos, Señor, en nombre de Jesús, comprender tu palabra, Señor. Aclara, Señor, muchos conceptos, Señor, que han estado allí a la sombra, Señor. Tú eres el único que puede traer discernimiento por medio de tu Espíritu. Las cosas no se entienden, Señor, por voluntad de la carne, sino de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos a comprender los juicios, Señor, que tú estás trayendo y aquellos que están por venir, para que podamos mantenernos limpios, para que podamos caminar, Señor, contigo como caminó Enoc. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Habilítanos. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Padre, gracias. Hay muchas personas, hermanos, que esto de escatología dicen no. Pero ya hemos hablado muchas veces de que la escatología es el estudio de los tiempos futuros. Así que estudiaron escatología también cuando estudiaron cuándo era la venida de Cristo en el primer siglo. Es parte, hermano, de buscar la verdad. Decía un maestro, si el saber, el entender y el comprender escatología a los cristianos no los lleva a vivir una vida santa, nada lo hará. Y dirá una persona, no, eso es demasiado. Pero una persona que se ha comprometido a estudiar escatología sabe que debe temblar. Amén. Porque esto que leímos en Mateo 24 es escatología. Señala un juicio, señala salvados, señala que hay un juez. Esto nos debería hacer temblar a nosotros para saber, hermano, que todos nuestros actos
van a estar escritos. La idea, hermano, de presentar este tema, expediente noético, vamos a verlo en 3 puntos. El acontecimiento de los juicios, del juicio divino. También vamos a ver el arrebatamiento, que es la salvación a lo Enoc. No vamos a ver la otra salvación de Noé, porque es mucho, hermano. Y los acontecimientos que suceden, hermanos, en el tiempo de Noé. Algunos acontecimientos. Ese acontecimiento del juicio divino puede venir conmigo a Apocalipsis 4:1. Esos acontecimientos, hermano, de ese juicio divino lo miramos en esa corte celestial. Esas cosas que están por acontecer dentro de un tiempo, hermano. Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que había oído, dice que yo había oído como un sonido de trompeta que estaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en su trono. Esta visión que está relatando Juan es una corte judicial. Es como que usted esté en la sala de un juez y empiece a ver allí el Señor sentándose en el trono, y ese juez se le trae lo que son el caso, se le pone aquí, hermano, y empieza a llevar y establecer el juicio. Ahora, ¿quién podrá delante de un juez justo defenderse con su pecado? Así que ese juicio ya empieza con condenación. Es un juicio que ningún hombre puede levantarse delante de Dios. Nadie. Y Juan esto es lo que ve. Al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba en el trono era de aspecto semejante a una piedra de jaspe. Esto habla de la santidad de Dios, de la hermosura, de lo incomparable que es contra el ser humano. Dice, y alrededor del trono había un arco iris. Cuando lo leí, me marcó esto, y este fue el hilo que empecé a sacar. Digo, ¿por qué un arco iris? ¿Por qué un arco iris? En un trono y una sala de juicio. Y me llevó a recordar que Dios, esa era la señal que Dios le había dado a Noé. Era una señal, era una promesa de la promesa. Y dije, bueno, estamos condenados aquí en el tribunal del Señor, todo ser humano, pero aparece esa promesa, un arco iris. Y lo vi como un expediente, como unos documentos que tiene ahí, y dice, no voy a destruir la tierra, no la voy a destruir, que es la promesa que dio. Pero el ser humano tenía que cambiar. Pero miramos que después de que Noé llega, después del diluvio, se corrompe y sigue el crecimiento en la corrupción. Así que un expediente o un caso es abierto cuando, hermanos, la otra persona no ha dado el ancho, no ha dado respuesta. Ejemplo, le voy a poner este caso. Si hay una separación y de hombre de una mujer, y la mujer le pone lo que es el llama chaxofor, no sé si lo pronuncio mal, hermano, perdonen. Pero de repente dice el hombre, no, lleguemos a un acuerdo, pongámonos de acuerdo. Y dice, está bien, dice, pero vas a responder.
Y ese fue el acuerdo que Dios hizo con el mundo. Van a responder, los perdonos van a responder. Esta es la promesa. Pero de repente, la mujer no recibe nada. Y pues, como no comen de balde, ¿verdad? Entonces, lo manda a llamar de vuelta a juicio. Y tienen que abrir ese expediente para saber cuáles fueron los acuerdos. En qué condición quedaron. Entonces, esto fue lo que me llevó a mí a sacar ese librito, jalarlo y ver, hermano, de que el Señor está abriendo ese expediente porque no hubo nadie justo. Noé, al llegar de primera se emborrachó y hermanos, terminó maldiciendo hasta su propia generación. Así que tiene que aparecer otro hombre. La palabra le dice en otra versión, cuando aparezca el Ben Adán. El Ben Adán. Adán significa la palabra humanidad. El Ben Adán, el hijo de Adán, el postrer Adán. Las consecuencias que tuvo que pagar Adán por causa del pecado fue salir. Y esa misma consecuencia la llevó Noé. Ahora solamente tenía que haber uno de la descendencia del hombre que pudiera abrir ese expediente. Un Ben Adán, un hijo de Adán, un postrer Adán, uno semejante al primer Adán. Y vamos a ir viendo, hermano, esas cosas. Ese arco iris, hermanos, era una señal de la cual Dios había prometido no volver a destruir la tierra. ¿Qué es un expediente? Para nosotros que nos aclare, un expediente es un conjunto de documentos para poder llevar, dice, cualquier tipo de procedimiento. Un expediente está conformado por muchos otros documentos y están archivados y relacionados en el mismo asunto. Ahora, un expediente no se pierde. Esto me llegó también, Dios. Qué tremendo que las cosas terrenales hablan de las cosas espirituales, hermano, porque todo lo que está hecho aquí fue hecho por allá, primeramente, lo que está marcado en el cielo. Y esos expedientes no se botan, esos expedientes se guardan, se archivan y cuando son necesarios se sacan. Tómelo espiritualmente esto que le voy a explicar. Todos en algún momento tuvimos un expediente. Creo que el expediente que tenemos nosotros, el primero, pues hermanos, cuando más completo que venimos a la escuela. Allí nosotros, tómelo espiritual, allí nosotros damos nuestra partida de nacimiento. Allí ellos saben cuándo entramos, cuándo nacimos. Y también está en relación más o menos cuántos años puede estar una persona. A menos que repruebe, puede estar más tiempo. Pero allí está catalogado. También allí está, en ese expediente, usted dice, no, yo ya salí de ese tiempo. ¿Qué vamos a encontrar si vamos a buscar en ese expediente? Las clases que se saltó. Hermano, las clases que reprobó, las disciplinas que obtuvo o las buenas calificaciones. Vamos a tener la distinción de decir, no, este joven, esta joven fue una joven que se dedicó, fue apartada, no anduvo con otros grupos, se dedicó. Entonces, todos esas cosas que puedan estar en nuestro expediente, hermano, nos pueden ayudar para poder ser salvado a lo Enoc, o ser salvado a lo Noé, o ser, hermano, condenado para aquellas personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Ese expediente no ético, hermanos, como lo dijimos, es un expediente en el cual el ser humano, si no pone los ojos en el autor y consumador, que es Cristo, solo hay condenación para él. No hay salvación. Solamente el Señor Jesucristo puede absolver
los asuntos pendientes con Dios, que es juez. Solamente Él. Él tiene el ADN, hermanos. El ADN santo y puro. Cuando un caso, les voy a poner otro ejemplo, meten a una persona a la cárcel, condenada porque fue encontrado culpable. Y se han dado muchos casos de que ahora, como está la tecnología, encuentran que el ADN puede comprobar si era inocente o culpable. Y han encontrado que van y comprueban que hubo sangre y miran el ADN y dicen, no, fue inocente. Tuvo 30, 40 años metido en prisión, ya es grande, anciano, ¿verdad? Ahora, nosotros éramos culpables, hermano. Amén. ¿Qué sangre se pudo haber encontrado para evidencia de abrir ese expediente de nuevo y decir, ese ser humano que estuvo condenado, ¿cómo abrimos ese expediente de nuevo, hermano? Y ustedes que ya saben por dónde voy. Pero, hermano, ese fue el caso de Barrabás. El hijo del padre decía Abás. Y ahí estaba Barrabás. Dicen muchos estudiosos que posiblemente él era de los que estaba en camino de Jericó a Jerusalén y que era uno de los cuantos ladrones que podían estar ahí y que habían matado a muchos, juzgado por asesinato, hermano. Y está a la par Jesús, hermano, un condenado a muerte, y de repente le van a tocar a la celda y le dice, Barrabás, tu expediente ha sido abierto. Dice, ¿qué más condena me van a poner? Salimos como que el mundo, nos tragamos al mundo, y de repente miramos a Cristo ahí, y empezamos a escuchar, nosotros decimos, ok, ¿a quién quiere que lo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás. Al ladrón. Aquel que no quería ver a nadie. Y así fuimos nosotros, hermano, absueltos por esa sangre. Amén. Que se abrió de ese expediente. Ni sabíamos, hermano. Pero quien metió las manos allí para abrir ese expediente fue Cristo. Fue su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se lo voy a leer de nuevo, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento y en matrimonio, hasta el día que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano, en Mateo 24 habla acerca de estos acontecimientos. Yo no se lo voy a decir, pero le voy a enumerar unos cuantos. Porque cuando estuvieron a las afueras de Jerusalén, los discípulos van y les dicen, oh, mira el templo. Y él les dice, el templo será destruido. Y ellos le preguntan, pero ¿qué señales habrá de esto que tú has dicho? ¿Y qué acontecimiento? Y el fin del siglo. Le hace 3 preguntas. Y el Señor le responde que habrían señales antes, hermano, de lo que tendría que ser esos salvados como Enoc. Y también le dice y le marca señales de acontecimientos que van a ser como señales como Noé. Y muchas veces la persona que está estudiando o los teólogos no logran separar esas cosas. Y dicen, pues ya ve, ahí está todo. No va a haber arrebatamiento. Y más en estos días que hay un ataque contra el arrebatamiento, hermano. Nosotros no olvidemos, hermano, lo que el Señor le prometió, hermano. Y no va a mentir, hermano. Cristo viene. Y amén, gloria a Dios. Una iglesia pura, limpia y sin mancha. Amén. Estos acontecimientos que narra, hermano, es que él empieza a decir antes de los salvados como no. Mire, van a haber falsas enseñanzas. Yo diría, ¿acaso no estamos viendo falsas enseñanzas? Van a haber maestros falsos. Van a haber guerras, hermanos, que serán, dice una versión, serán normales para ese tiempo las guerras. También dice, habrá persecución, entrega, se levantarán falsos profetas.
En otras versiones dice, se levantarán falsos líderes. Antes lo mirábamos como falsas enseñanzas, pero logró escalar a maestro y después como líder. Mire qué tremendo. Y eso lo que conllevó es un enfriamiento a la búsqueda de Dios. Lo estamos viendo, hermano. Hay un enfriamiento en esta generación de la búsqueda de Dios. Y habla acerca también de la predicación, hermanos, de los gentiles. Cosa que desde el primer siglo se ha llevado, hermanos. Ahora, en Mateo 24, 36, él dice acerca del fin, hermano, del día y la hora. Y él dice, Mateo 24, 36, pero acerca de aquel día, ¿de cuál día, hermano? Del día que vendrá. Amén. Y ahora y la hora nadie sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y esto, hermano, yo me asusté cuando lo vi. Digo yo, Señor Santo. Mire, esta palabra, nadie sabe. La raíz, hermano, es percibir, reconocer, saber. Pero dentro de estas palabras también hay una que significa ver. Si el Señor no sabía de ese día, de la hora, ¿cómo el Señor explica los acontecimientos a detalle? Pregunta. ¿Cómo Él dice que antes de su venida el sol se oscurecerá? Y habla perfectamente de esos detalles. Entonces me llevó a hacerme una pregunta. ¿Qué es lo que se está hablando aquí? Porque si tratamos de interpretar, entonces nadie ha podido ver el qué. Y aquí es donde, hermano, me lleva a lo que es a ese documento. Nadie ha podido ver ese documento que miró Juan allá en Apocalipsis, que lo vamos a leer después, y dijo, no hay nadie digno que pueda tomar. No hay nadie digno. Y se echó a llorar. Yo ahora sí comprendo un poco, hermano, de que por qué no había nadie digno, porque todos éramos pecadores. No hay toda la descendencia del ser humano. Y Dios tuvo que hacerse carne para ver a alguien, un Ben Adán, y tomar ese expediente. Porque solamente Dios podía tomarlo. Solamente el juez allí lo tenía, el expediente. Y nadie había podido ver eso. Nadie había podido ver eso. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, tiene una humanidad. Y como humanidad, hermanos, Padre es Dios, el Hijo es Dios, están así Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un concepto lineal de su divinidad. Pero un concepto de autoridad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como hombre, él no había podido ver. No se le había dado la autoridad. Pero en Apocalipsis, que habla 5, habla acerca de que él toma ese rollo. Entonces, el entender, dice, que nadie ha podido ver, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Había un tiempo de ese acontecimiento que se daría, hermano, de poder tomar en sus manos, de poder percibir, de poder reconocer, de poder saber, de poder ver. En Mateo 24, 37, en esa versión Kadosh, es la que dice, porque la venida del Ben Adán será como en los días de Noé. La venida del Ben Adán, uno lo lee del Hijo del Hombre, pero cuando uno lo lee lo que es el concepto hebreo, es que ese concepto marca la continuidad de lo que se está hablando en el contexto. La venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre tiene muchos acontecimientos y enmarcan todo lo que conlleva a la caída de Adán y a la restauración de Adán dado por un solo hombre, que es Cristo. Amén. Amén. Y ese Ben significa hijo, que es humanidad, como le estaba diciendo. Es el único humano perfecto y digno
Amén. Quien no vino, hermanos, a condenar, sino a salvar al ser humano. Amén. Aleluya. Y Apocalipsis 5:3, que lo vamos a leer, hermanos. Dicen amén si lo tienen. Amén. No quiero ir corriendo, hermanos, solo Amén. dice, y nadie en el cielo, y esto es, hermano, aplanando todavía para poder hablar de unas cositas. Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. Lo que yo quiero que ustedes perciban es que este es un juicio. Esa visión es un juicio. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, es un juicio. Y no hay nadie digno en el cielo. No hay nadie que pueda salvar al ser humano. Amén. Pero aparece un hombre y le dice, Juan, no llores. Por eso es que puedo entender, le digo, qué frustración querer ser salvo, hermano, y no poder. Una de las mayores formas de morir más crueles, hermanos, es ahogarse. Qué tremendo es estar pidiendo auxilio y ayuda y nadie que pueda darle la mano. Y quien le dio la mano a la humanidad es Cristo. Amén. Un perfecto hermano hombre. Amén. Destinado para eso. Dice, y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de tomar ese expediente. Nosotros miramos, hermano, ese es un libro, un pergamino escrito por dentro y por dentro y por afuera, hermano. Pero ahora los expedientes han venido a ser en libros. Hace poco fui a un lugar y me encontré un lugar muy grande y llegué, estaba lleno de libros, hermano, por todos lados lleno de libros. Tenían expedientes de los impuestos por todos lugares. Y yo, ¿qué les ha costado pasar esos expedientes a digitales? Porque esto ha venido en avance, hermanos. A muchos se les critica y se nos critica a nosotros por usar la tecnología. Diciendo, el televisor es un show, están haciendo teatros ahora ahí, que la gente la pone a ver tele. No, es parte de la tecnología. Esto no existía antes, la Biblia así, sino nada más en pergaminos, hermano. Y esto es parte de la tecnología. Y ahora ha pasado lo que es el iPad. A mí me ha costado estar en esa transición. Dice el 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Dice, y miré y vi en el trono con los 4 seres vivientes y de los ancianos a un cordero de pie. ¿Por qué habla de un cordero? Porque fue el justo, Amén. hermano, Aleluya. precio por nuestros pecados. Amén. Un justo precio por nuestros pecados. Aleluya. Un Amén. cordero que no tenía nada que ver, ofrecido por nuestros pecados. Ese es un juicio el que se está viendo allí. Dice, de pie inmolado. Dios se había satisfecho de ese juicio. Y como se había satisfecho, ahora Él tiene el poder y la potestad y de ser digno de ahora tener esos expedientes, hermano, en sus manos. Allá decía, el ex ladrón decía, bueno, si cree en mí es perdonado. Amén. Aleluya. Hermano, qué maravilloso, hermano, lo que pasó con Barrabás. Ahora, y a fuerza yo voy a tener que alabarte. No, esto no es a fuerza. Barrabás, si no adoras a Jesús, vas a ir otra vez a la cárcel. No. Barrabás no. Era libre. Dios no nos condena a nosotros a venirnos a hacer a la fuerza adorarlo, hermano. No se sienta obligado, hermano. Tenemos una responsabilidad. Ahora, si Barrabás cometía otros delitos y otros pecados, claro, esos mismos pecados lo iba a llevar otra vez a estar condenado, a sentirse condenado, cuando Dios ya lo perdonó. Amén. Quiero hablarles de ese amor, hermano. Que entiendan ustedes que Dios nos libera como Barrabás, nos perdona y podemos nosotros muchas veces sentirnos como que vamos a pagar por ese perdón. No, nunca podríamos pagar por ese perdón.
Entonces vamos a la iglesia por agradecimiento. Leemos la Biblia por agradecimiento. Adoramos por agradecimiento. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. No porque podamos pagar, hermanos. Mire, y quiero entrarme un poquito al significado de Enoc. Significa iniciado, adiestrado, entrenado y disciplinado. ¿Y qué nos ayudará a estudiar Enoc? Bueno, nos ayudará a estar enfocados para ser dedicados a Dios, porque si hay un ejemplo ahí de alguien que agradó a Dios fue Enoc, y Enoc se lo llevó. Y si es ese conjunto de salvados, como Enoc y como Noé, yo quiero ser salvado como Enoc. Amén. ¿O usted quiere ser salvado como Noé? Entonces Noé, mire, Noé significa dedicado. ¿Es dedicado usted a leer la palabra? Dedicado a la oración, al ayuno, hermano. Mire, hermano, miremos Enoc, cómo está ese expediente de Enoc ahí, sacando esos documentos. Mire, los que van a ser arrebatados a lo Enoc tienen que ser dedicados a la palabra, a la oración, a la disciplina, hermanos. Amén. Y eso nos servirá a nosotros a llevar una vida que agrade a Dios. Que agrade a Dios. Hay muchos posturas de arrebatamiento. Nosotros creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Y tenemos un marcaje que los de Noé serán salvados mediante una situación de juicio y tribulación. Y los de Enoc salvados mediante el arrebatamiento. Yo deseo que usted entienda que usted es escogido para ser arrebatado a lo Enoc. Amén. Amén. Pero la situación de no dedicarse y buscar a Dios, eso lo va a conllevar a ser salvado a lo Noé. Hermanos, y los hechos y la vida de Enoc fueron precedentes. Eso dentro del sistema jurídico se conoce, hermano, como precedente. Y ese precedente se utiliza para poder abrir un juicio. Muchas veces no se puede llevar a juicio una situación porque dice no hay precedente. Tal cosa no ha sucedido. Y de repente alguien dice no, eso ya pasó. Fue un precedente. Y muchas veces ni entre abogados conocen esa situación hasta que sacan ese precedente. Bueno, el arrebatamiento, la desaparición de Enoc fue un precedente a la humanidad, al juicio de la humanidad. Amén. Es un expediente que está ahí escrito por Dios. Y eso lo vamos a utilizar nosotros para saber, hermanos, que hay salvados a lo Enoc. Enoc fue traspuesto sin ver muerte, hermano. Y algunas cosas que vamos a ver, poquitas, se llama gematría. Y antes de hablar de esas cosas, yo quiero darle una advertencia de esto. Pero antes quiero decirle qué es la gematría. Hermano, la gematría es un arte de interpretación muy antigua, no es nueva. No es nueva. No es nueva. Y amplía un mensaje. Es decir, hermano, aquí hay un mensaje de doctrina básica. Amplía un mensaje que está escrito. La gematría es el estudio, hermano, de las letras, pero las letras antiguamente no tenían vocales y tenían enumeración. Como estaban enumeradas y no estaban ni separadas, estaban todas pegadas, cada letra era un número. Y los rabinos o los estudiosos podían leer incluso los números, porque cada letra era un número. Entonces ellos podían saber qué número era este y en base a ese número lograr sacar un concepto, pero ese concepto debe de unirse al contexto. Nosotros no podemos descontextualizar las cosas. Amén. Y como habíamos dicho el viernes, es el núcleo de todo es Cristo. Amén. Si nosotros sacamos de contexto a Cristo, esto se arruinó. Amén. Una persona me dijo, es que la gematría es satánica. Y dije yo,
si usted lo está viendo de esa manera, bueno, déjeme explicarle. ¿Me da un chance? ¿Usted me da un chance, hermano? Amén. Bueno, Amén. mire, hermano. Hablamos acerca de ese principio de los tiempos, como Dios dio ese poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural conllevó misterios. Se lo dio a los ángeles, hermano. Algunos de ellos cayeron y llevó ese poder sobrenatural. A eso yo le llamé la bifurcación del mundo espiritual. Esa bifurcación es un camino que se abrió de maldad. Y ellos llevaron esos conceptos de esos misterios y los revelaron allí. De ahí nace la magia y la hechicería, la adivinación, la cartomancia. El estudio de los astros, eso Dios lo dio. El estudio, hermano, de ver las estrellas, ahora se conoce como la astrología, porque en el mundo de las tinieblas lo utiliza para la adivinación. Amén. Pero ¿qué es lo que sale en Apocalipsis cuando dice, vi una mujer en el cielo, y que el sol le daba y las estrellas estaban debajo? Todo eso es la constelación de Virgo. Porque habla desde hace un tiempo inmemorial que Dios puso las estrellas por señales. Así habla en Génesis. Entonces, todas esos misterios y esos conocimientos, Satanás los usó de una mala forma. Incluso miramos que algunos acontecimientos en el tiempo de Noé fue que los ángeles caídos llegaron y empezaron a enseñarles a las mujeres y a los hombres los misterios. Amén. Entonces, la gematría mal usada lleva a la hechicería. Wow. Es un poder místico, es poderoso. Es utilizado incluso para adivinación, hermanos, de si caen las bolsas de valores o no, quién será el próximo presidente. Y mal usada de esa manera. Ahora, yo le voy a dar bíblicamente unos argumentos que están escritos ahí en la Biblia, cómo es utilizada la gematría. No vamos a tocarlos todos a profundidad, pero usted puede llegar a su casa a estudiarlo. En primer lugar, hermanos, nosotros miramos en Mateo cómo aparecen las genealogías de Cristo. Y están correctamente, hermanos, colocadas en dos facetas de 14. Usted dice, ¿qué tiene que ver el número 14? Bueno, dos facetas puestas ahí en número 14. Cuando se va a estudiar la gematría es acerca del reino davídico. Y el contexto de todo, ¿cuál es? Presentar a Cristo como rey. Amén. Entonces, claro, hay un número ahí, que ese número corresponde a muchas otras cosas. No solamente corresponde al reino davídico, sino a muchas otras cosas. Pero ¿cuál vamos a utilizar nosotros? ¿Qué pieza queda dentro de esa imagen o de ese paisaje? No vamos a querer meter una pieza que no corresponde, sino la adecuada ahí. Y la adecuada es que habla acerca del reino davídico, porque el contexto de Mateo habla acerca de que Cristo es el rey prometido a los judíos. Amén. Otra manera de ver es que en Apocalipsis aparece el 666. Eso es gematría. El 6 es un número de hombre. Es el pecado, la iniquidad, lo que le falta a alguien incompleto. Contrarrestante al número 777, parte de la gematría. Un número de plenitud, un número de santidad, un número de perfección, un número que habla acerca de la divinidad. Lo miramos eso. ¿Y cuál es entonces, un examencito pequeño ahí, cuál es el enfoque del 777? ¿Cuál es el mensaje central cuando se habla del número de la gematría? Es acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Y cuando se habla acerca del 666, el contexto de lo que se está hablando es acerca del reino del anticristo. Entonces, no podemos utilizar el 666 para otras cosas, aunque salgan dentro de la gematría, pero lo que quiere hacer alusión es la representación del anticristo. Incluso ese número fue utilizado de muchas maneras.
antiguamente y en los rollos hay un ataque, lo que es a esa parte de la escritura que dice que la escritura se equivocó, pero hay un texto que es 6:1:6 y otro texto de 6:6:6, pero eso era usado para representar a los emperadores del Imperio Romano, como ese símbolo de la bestia que iba a venir. Esos son, hermanos, uno de los ejemplos que hemos visto en la gematría. Y déjenme ponerle uno más, hermano. En el Antiguo Testamento aparece que Abraham fue con 318 a derrotar a los reyes. 318. Ese número puesto ahí por algo. No, es que 318 y eso, no. Es porque hay un mensaje escondido ahí. Amén. Cuando se va a dar ese número y se busca ese número, se da que ese número representa el nombre de Eliezer. Ese número representa el nombre de su criado. Y su criado tenía familia. Entonces es un número completo. Yo digo, esos son mensajes en los cuales son como adornos. Cuando veo esas cosas escondidas, digo, qué glorioso, hermano. Qué bendición. Buscando esas cosas es como buscar un tesoro dentro de una mina que tiene muchos tesoros. Pero hermano, no nos desviemos buscando tesoros en cuevas vacías. Amén. Tratar de buscar al Señor, hermano, en la cartomancia, en la hechicería, en la adivinación. No, ahí no va a buscar nada, no hay nada ahí. Y esas cosas las utilizan hoy en día los cabalistas. No encuentran a Cristo. Por mucho, hermano, que estén buscando el mensaje, y el mensaje más importante es que Cristo es Dios y ha perdonado nuestros pecados, y no lo encuentran. Amén. El tesoro más grande. Amén. Y en tiempos, hermanos, de Noé, estaba esto mismo. Esto, de la cartomancia y la brujería. En este tiempo, hermano, las mismas estrellas revelaron, hermanos, a los contemporáneos de Enoc muchos misterios. Enoc, hermanos, en la gematría es 106, pero es la misma palabra para sacerdote. Aparecen otras palabras. No es coincidencia. Dentro del tema principal, hermano, es que fue un sacerdote en su tiempo. Y Génesis 5:21 dice, Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. El número 65 representa tierra. Génesis 5:22, Enoc anduvo con Dios 300 años. ¿Por qué los números? Después de haber engendrado a Matusalén, engendró hijos e hijas. Hermano, este número 300 también es una palabra y es la chin. Y significa haber sido moldeado, ser transformado. Y usted sabe cuál fue lo que le pasó a Enoc. Entonces aquí no estamos hablando demasiado, hermano, sino que es algo que está saliendo a la luz. Hemos golpeado la piedra y ha salido la joya. No estamos forzando algo. Y ese es el significado, hermano, de un hombre que fue transformado mediante las pruebas, el fuego de la prueba. Porque en el tiempo de Noé pasaron todos estos acontecimientos que pasó con Noé. Amén. Uno de los dice que fue el séptimo de la generación de Adán. El 7 es un número completo. Y Noé es el 10º. Y representa como 10º la totalidad de las naciones. La totalidad del juicio que vendría. Hasta que el 10º vino, ¿qué hubo? El diluvio. ¿Quién es el 10º? Enoc. Noé fue el 10º. El 7º fue Enoc. La iglesia, cuando esté completa, santificada, va a ser levantada. Amén. Como Enoc. Como ese número 7, completo. Dios sabe el tiempo cuándo va a ser. Amén. Pero también sabe el tiempo cuándo va a ser la totalidad que se dé como los de Noé.
Y a mí me lleva a Romanos 11:25. Quiero leérselo para que no se duerma. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se haya completado. Cuando vi ese número 10, a mí lo que me lleva es esto que escribió Pablo. Entendió, hermanos, acerca del expediente no ético. Y digo, qué tremendo que hasta que se cumpla ese número determinado, Dios va a traer el juicio a la humanidad. Ahora, este cuerpo y esta transformación de Enoc, hermano, tuvo que ser una vestidura gloriosa de luz. Una vestidura, hermanos, que había perdido Adán. Miramos que en ese huerto, cuando comieron del árbol que Dios les mandó no comer, dice que se sintieron desnudos. Quiere decir que estaban vestidos. Si utilizamos la lógica, estaban vestidos. Y no había podido yo comprender de que eran unas vestiduras, pero no sabía qué tipo de vestiduras. Y entonces, el verse desnudos, muchos decían, es que esto no tenía carne, eran como sangre ahí por ahí. No, pues tenían su cuerpo porque fueron formados del polvo de la tierra. Pero este cuerpo quedó sin una revestimenta. Y por eso ellos buscaron hojas de higuera para taparse. Ahora, cuando el Señor le dice a Moisés, Moisés, sube, te mostraré las cosas que tienes que hacer. Y Moisés sube. Todo va conforme al plano, a lo que está en el cielo. Y empieza a hacer el templo, la maqueta y todo. Pero hace vestiduras para el sumo sacerdote y son blancas. Es decir, aquella promesa que Dios estaba dándole a Adán, que iba a revestirlo nuevamente por medio de un sacrificio. Ahora hay un poco más de luz en ver las vestiduras del sumo sacerdote y de los levitas, cuando en su pecho llevaban piedras preciosas. Y esas piedras preciosas, cuando entraban al lugar santísimo, hermanos, tenían esas piedras, tenían aquí los nombres de cada tribu. Aleluya. Esos nombres de cada tribu, cuando eran reflejados por medio de la luz, hermano, yo estoy seguro, hermano, que reflejaban un tipo de mensaje. Un tipo de mensaje que ellos no podían leer. Y cuando yo digo, qué tremendo que Dios, por medio de esas vestiduras, nos enseña a nosotros que esa será la gloria destinada para aquellos que caminen como Enoc. No es cualquier cosa, hermanos. Amén. Lo que estamos nosotros por recibir en este arrebatamiento que esperamos desde los cielos, hermanos. Es una gloria de restaurar la condición perdida de Adán en el huerto. Dice, lo voy a leer en Génesis 5:24. Andando íntimamente en comunión con Dios. Usted quiere esa gloria de esa vestidura, mire, ande en intimidad con Dios para que desaparezca. En otras versiones dice, y anduvo fielmente con Dios. Andemos fielmente. Fielmente. Dice que caminó 300 años más durante toda su vida y vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivamos de acuerdo con esa voluntad, hermanos. Esa palabra del vestido blanco, ¿qué número creo que es? 106. Sí, tremendo, hermano. Digo, Padre mío, qué gloria la que nos espera, Señor. Como ese vestido. Allí, porque como no hay nada terrenal que pueda traer a nuestra imagen lo que pueda hacer Dios, entonces nos presenta un vestido como el sumo sacerdote, revestido de gloria, calzoncillos limpios, de santidad, sus pechos, las piedras preciosas, hermanos. Y este cuerpo, hermanos, que será transformado en una vestimenta de luz, una vestimenta blanca y resplandeciente,
la única visión que se pudo ver en un hombre fue en Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Nadie Dios. más. Amén. Amén. Ciertamente vamos a ser arrebatados a lo Enoc, hermano. Pero él solamente era una señal de lo que vendría. Amén. Y lo que vino fue más glorioso, hermano. Y fue Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa marca o esa imagen que el Señor da, hermanos, de esos dos acontecimientos que se verán ser arrebatados a lo Enoc o ser salvados a lo Noé, se da en la vida de Cristo. No lo había podido ver, digo, Señor, tantas veces leyendo y digo, no, posible. Usted ve en el monte de la transfiguración vivo, transfigurado, hermano, de gloria. Así será la iglesia porque nosotros somos parte de él. Transfigurados, revestidos, hermano, de gloria, de una vestimenta de luz. Pero después de ser revestido, hermano, de gloria, él baja y le dice a los discípulos, no mencionen esto a nadie. Entonces conlleva eso, esa vida, otro acontecimiento. Ese otro acontecimiento es lo que va a pasar con Noé. ¿Qué pasó después de ser revestido de luz y bajar? Empezó otro acontecimiento. El Señor fue, hermano, escupido, perseguido, maltratado. No le creyeron, fue llevado a la muerte por sacrificios. Así serán aquellos, hermanos, que pasen por salvado a lo Noé, como la misma imagen Amén. que le pasó al Señor. Sí van a ser después transformados. Sí van a ser transformados. Porque el Señor es Señor de los vivos y de los muertos. Amén. El Señor va, y lo dice así también en Daniel, que en aquel tiempo sonará trompeta y los muertos se levantarán. Entonces van a ser transformados, pero la gloria que tiene el sumo sacerdote es distinta a los levitas, hermano. Muy distinta, muy distinta. Unos son, hermanos, los de Enoc salvados, hermanos, porque agradaron a Dios, hermano. Todos somos salvados por gracia. Todos somos salvados por gracia. Amén. Pero Amén. los de Enoc son salvados, hermanos, porque agradaron a Dios. Eso le llevó un plus. Y los de Noé, por gracia y misericordia, van a ser lavadas sus vestiduras. En la gran tribulación. Quiero leer en 1 Tesalonicenses 4:13, y como usted está en ayuno, vamos a dar 2 horas, hermano. Amén. Mire, 1 Tesalonicenses 4:13. Hemos hablado, hermano, de cómo la gematría nos ayuda a nosotros a ver eso escondido, de cómo serán las vestiduras gloriosas de luz. Y hay muchas cosas, hermanos, las cuales nosotros podemos apreciar, pero siempre enfocándonos a Cristo, hermano. Amén. Dice, tampoco, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, pero tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiero que dile a mi esposa que me acompañe. Por si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, hermanos, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos por siempre. Y él diría, hermano, por tanto, estas palabras del apóstol, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. Dios, por medio de Cristo, aún siendo condenados a muerte, en esa sala de juicio no había nadie y ningún digno que pudiera venir en nuestra defensa. Por eso Juan lloró. Amén. Pero al ver a aquel que podía perdonar sus pecados,
y agarrar aquel expediente que se tenía ahí faltante. Él lo tomó en sus manos y perdonó nuestros pecados, hermanos. Amén. Él no condena al mundo. Amén. Se condena, hermano, y pierde la oportunidad aquella persona que no quiere conocer nada de Jesús. Y Él lo que quiere traernos a nosotros es retornar esa gloria que hubo en Adán, un vestido de luz, de gloria y de poder, el cual vamos a obtener al ser arrebatados, a ser transformados, hermano. Amén. Creemos en el arrebatamiento, creemos que Cristo viene y pronto. Amén. Andemos pues dedicadamente al servicio de Dios. Y si Aleluya. Cristo viene pronto, andemos pues apartados de las obras del mal, reconociendo y sabiendo que en cualquier momento puede venir, que Él mismo, hermano, complete ese número y seamos nosotros tomados como dignos para participar del arrebatamiento de esa gloria. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos por ahí. Sí, Señor, Padre. Vamos a orar, hermanos, por nuestro hermano Jesús y su hijo Elías. Tiene un problemita de infección, nos ha pedido oración. Como que sea su hijo, hermano, como que sea un familiar suyo. Padre, en el nombre de Jesús, tú cuando tocas los corazones de niños es porque hablas a los padres. Que, Señor, el hermano Jesús o el amigo Jesús entienda que tú estás trayendo un corazón, Señor, suave. Que entienda, Señor, que tú eres el que tiene poder de la vida y la muerte. Él está creyendo, pero tócalo también para arrepentimiento y que entienda, Señor, que nada es el hombre sin ti. Ayúdalo a entender, Señor, que el orgullo se va. En el nombre de Jesús te pedimos que sanes, que quites toda infección y que tu nombre sea exaltado, Cristo, no el de un hombre, Señor. Porque tú sigues dando testimonio de que Jesús es el Señor. Tú sigues dando testimonio que se levantó de entre los muertos. Glorifícate, Señor, en la vida. Sana a ese hijo, Señor, su niño. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das y nos diste de poder hablar tu palabra. Ayúdanos a guardar, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra. Gracias, Padre. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Damos la gloria y la alabanza, Señor. Cantemos. Gracias, Señor. Al poder de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados.
decirles algo del tema de la enseñanza. Si ustedes tienen algo para aportar, mándenme un mensaje, o también podemos decir algo ahorita, algo que tenga para aportar, una pregunta. Me estaba acordando algo del libro de Enoc, porque me estaban haciendo una pregunta del libro de Enoc. Me decían, ¿por qué si habla acerca de la exaltación de Cristo no es tomado en cuenta dentro de los canónicos? Y es que dentro de un juicio, una prueba no debe ser trastocada. Si una prueba es trastocada, no puede ser parte del juicio. Y el libro de Enoc fue trastocado. No es el libro que se tiene actualmente. Entonces sí, aparece un ejemplo. Aparece ahí, dice, y en el monte Sinaí. Pero ese es reciente, desde el primer siglo. Pero si estamos hablando del tiempo de Enoc, pasaron miles de años antes. Entonces cositas como esa sí fue una evidencia verdadera. Lo creo así. Amén. Fue trastocado. No tenían necesidad de trastocarlos los del primer siglo, los maestros, pero lo trastocaron. Y como ello solo aparece una referencia en Judas, eso es como a nosotros, como una luz que nos puede dar. A mí me ayudó mucho un testimonio, un ejemplo que miré en una situación de un juicio, y es que apareció la evidencia con la que habían matado, pero no pudo ser utilizada en juicio. ¿Por qué no pudo ser utilizada en juicio? Porque alguien más la manipuló. Y es lamentable. Pero Dios tiene otras partes de las escrituras en las cuales nosotros podemos ver. Eso nos puede servir como luz. No sé si hay alguna aportación o algo. Nuestro hermano siempre también tiene. Esto yo lo guardo, hermanos. Si ustedes me lo mandan, yo lo guardo, y va más, aportando más a la enseñanza.